¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta, la mejor forma de terminar la noche informados con nosotros. Al cierre está en el aire y hoy es un día donde tenemos noticias importantes en el ámbito internacional. La llegada del Papa Francisco a Panamá es un hecho sin precedente. La promete de dar las homilías y la participación del Papa en Panamá será completamente en español. Vimos en la tarde de hoy su llegada, cómo arribó y la cantidad de jóvenes de todo el mundo que se han dado cita en Ciudad de Panamá para ser testigo y presenciar la participación del sumo pontífice en esa nación. De igual forma, y un poco más al sur de América, tenemos que Venezuela ha ocupado la primacía en los medios de comunicación en el día de hoy, a propósito de unas declaraciones que dio el presidente norteamericano y, por supuesto, las declaraciones que han salido del mismo pueblo venezolano. Tenemos que el presidente Donald Trump reconoció en el día de hoy como presidente interino de Venezuela al líder de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, minutos después de que este se juramentara para el cargo como primer paso para restaurar la democracia en el país sudamericano. Además, Pompeo insta a Maduro a dejar el poder. El secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró la posición de Estados Unidos de reconocer a Guaidó como presidente interino, al tiempo que instó a Maduro a dejar el poder. El líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó y en un discurso durante una marcha opositora para exigir el fin del mandato de Nicolás Maduro. En un emotivo acto, Guaidó dijo que la manifestación de los venezolanos y el rechazo internacional a Maduro es prueba de que el movimiento para restaurar la democracia en el país es indetenible. Juró asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Con un grito de Venezuela despierta, reacciona, comenzó Guaidó su discurso a los venezolanos el día de hoy. A su vez, instó a los venezolanos a seguir luchando unidos hasta recuperar la democracia y anunció que el fin de semana serán impresas las copias de una ley de garantías. Tenemos un plan de país, dijo, en alusión a crisis económica y política que sufre Venezuela. Consultado por periodistas acerca de si tiene miedo a ser encarcelado, Guaidó respondió: no, temo a que nuestra gente lo está pasando muy mal. En medio de protestas, el Tribunal Supremo de Justicia pues estuvo Guaidó. Por otro lado, uno de los discursos más esperados en el Foro Económico de Davos fue el del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Bolsonaro, quien mantenía expectativa por su radicalismo conservador y sus ideas en contra de las acciones para abatir el cambio climático. Durante su intervención en el Foro Económico de Davos, en Suiza, el ex militar habló fuerte contra la presencia de la izquierda, no solo en su país, sino en América Latina y el mundo. Vamos a pasar las imágenes para que veamos para que veamos a Jair Bolsonaro, que es el presidente actual de Brasil, quien habló en el Foro Económico de Davos. Dijo: no queremos una América bolivariana como hace poco existía en Brasil con gobiernos anteriores. La izquierda no prevalecerá en esta región, lo que es muy bueno, en mi opinión, no solo para América del Sur, sino también para el mundo. Ante la preservación del medio ambiente, se mostró en pro de la conservación de este en su país. Dijo: pretendemos estar sintonizados con el mundo para disminuir el CO2 en la prevención del medio ambiente. Fueron las declaraciones de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en el Foro Económico de Davos. La ideología de Bolsonaro
en temas de medio ambiente preocupa hasta el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza. Bueno, señores, y llegaron en el día de hoy desde Estados Unidos 64 dominicanos que cumplieron condenas en este país por narcotráfico, asesinatos, fraude, asaltos, falsificación y otros delitos. El grupo pues arribó al Aeropuerto de las Américas en un avión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Estaban presos en Nueva York, Boston, Miami, Los Ángeles, California, Massachusetts, Filadelfia, Texas y otros lugares de Estados Unidos. Fueron recibidos en el Aeropuerto de las Américas por oficiales de la Dirección General de Migración, la Policía, el J2 y Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. Con los que llegaron en el día de hoy al país, se suman a 148 los dominicanos repatriados desde los Estados Unidos. Y seguimos nosotros haciéndonos la siguiente pregunta. Realmente, ¿qué hace el Estado dominicano? ¿Qué hace el gobierno dominicano con los deportados? Muchos de ellos vendrán al país sin mayores, sin un expediente realmente delictivo de tema penal, sino de tema civil. Sin embargo, la mayoría de ellos vienen porque han cumplido condena o simplemente han sido deportados porque deben de venir a cumplir condena aquí. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano con esta gente? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para que esta gente se reincorpore a los mecanismos productivos, a la sociedad dominicana? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el plan de la Procuraduría General de la República para esta gente? ¿Qué estamos haciendo? Tanto dinero que gastamos en otras cosas, sin embargo, esta gente tiene muy pocas posibilidades de reinsertarse a la vida económica nacional, porque cuando usted llega con una ficha, donde usted dice, ¿verdad? Si usted entra y dice una carta de buena conducta para usted acceder a un trabajo, y esa carta no se la van a dar, porque usted es una persona fichada. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esta gente verdaderamente pueda reinsertarse y reeducarse? ¿Cuál es el plan nuestro como dominicanos? Creo que tenemos que empezar a establecer los correctivos y a establecer un plan que le pueda dar una segunda oportunidad a esta gente. Bueno, por otro lado, en el aspecto internacional y lo que tiene que ver con el turismo dominicano, para nosotros como país es un halago que los reyes de España participaran de la inauguración del pabellón de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo FITUR, en la que participan más de 10.000 representantes de empresas turísticas de 165 países. Ahí lo vemos en pantalla, los reyes de España justo al lado de nuestro ministro de Turismo, Francisco Javier García. En el evento que tiene lugar en el recinto IFEMA en Madrid, la República Dominicana participa como socia con el propósito de lograr que más turistas de todo el mundo escojan este país caribeño como su destino de larga distancia. Después de inaugurar la feria, el rey Felipe VI junto a su esposa Leticia recorrió los distintos pabellones, entre ellos el de la República Dominicana, donde fue recibido por el ministro de Turismo, Francisco Javier García. García dijo que esta feria es importante para que se vea cómo se ha desarrollado la industria turística de la República Dominicana y agradeció el hecho de que este país haya sido escogido como socio de FITUR. Enhorabuena. Bien, y por otro lado tenemos ahí el primer palazo en Puerto Plata. El director del programa de medicamentos esenciales Central de Apoyo Logístico Promesecal, Antonio Peña Mirabal, dio el primer Picasso o palazo con el cual dejó abiertos los trabajos de construcción de 22 nuevas farmacias del pueblo y la habilitación de otras 10 en esta región norte, con una inversión que sobrepasa los 37 millones de pesos. En construcción, la inversión será de 34,428,865,000 y en habilitación la inversión asciende a 3,182,000 pesos.
En el acto celebrado en el centro del primer nivel de esta ciudad, sostuvo que de las 22 farmacias del pueblo que se comenzarán a construir en esta región norte del país, 4 se construirán en esa provincia de Puerto Plata, 2 en la provincia de Duarte, 2 en la provincia Sánchez Ramírez, 3 en Santiago de los Caballeros, 4 en la provincia María Trinidad Sánchez, 1 en la provincia de Samaná y 1 en la provincia Valverde. Peña Mirabal explicó que estas construcciones forman parte del objetivo que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina de llevar una farmacia al pueblo a todo lo largo y ancho del país. Y ahí tenemos imágenes de una sesión de trabajo en la Cámara de Diputados. El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Anadegas, Arnulfo Rivas, afirmó hoy que la comercialización ilícita de los combustibles solo beneficia a los contrabandistas que no pagan impuestos por cada galón de hidrocarburos, como lo hacen los detallistas. La venta irregular de combustible primeramente viola lo que es la ley de medio ambiente, ya que se vende de forma irregular el combustible sin cumplir los requisitos de seguridad, higiene y garantía para la venta. El directivo se refirió en esos términos durante una reunión que una comisión de Anadegas sostuvo con la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados para tratar sobre el proyecto de ley de erradicación de comercio ilícito, contrabando y falsificación de proyectos regulados. El presidente de la comisión, Ulises Rodríguez, explicó que escucharon a los directivos de Anadegas sobre la parte en la que el proyecto se refiere a la comercialización de los combustibles. Bien, de esta forma pues iniciamos esta noche nuestro espacio al cierre. Más adelante estaremos compartiendo una interesantísima entrevista con nuestro querido amigo, colaborador Domingo Ureña, que está, Domingo de la Cruz, que está ya con nosotros. Esto lo estaremos conversando con él sobre Marcha Verde, cuál es la situación actual en nuestro país de este movimiento cívico ciudadano, y por supuesto estaremos cuestionándolo en relación al tema venezolano, tema que ocupa la principalía en los medios de comunicación en el día de hoy. No se mueva y regresamos en breve. Bien, de vuelta con ustedes, y como anunciamos, estamos en compañía de Domingo de la Cruz, el hermano, una persona que goza de nuestro aprecio, de nuestra estima, y tenemos muchos años pues tratándonos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi. Gracias por la oportunidad que nos brinda una vez más, ¿no, verdad? De estar con la teleaudiencia y poder conversar alrededor de Marcha Verde y otros aspectos relativos al movimiento. Ya. Qué bueno que está con nosotros. Fíjate, la situación de Venezuela en estos momentos es de observar, es de observar. Por ejemplo, ha habido una reacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ha pedido que la dotación de la embajada se retire de Venezuela, la embajada de Estados Unidos, pero sin embargo otros países ya incluso han externado su opinión y están pues de acuerdo con el gobierno interino que sea. Sí. Nosotros en términos de Marcha Verde entendemos que la situación de Venezuela es un asunto que debe ser abordado a profundidad por los venezolanos, y en consecuencia porque es un problema nacional, es un problema de autodeterminación del pueblo, y en consecuencia el pueblo debe abordar. Obviamente hablamos de un fenómeno sociopolítico, económico muy complejo, excesivamente complejo por todos los factores que gravitan sobre la situación venezolana de los últimos, quizás las últimas 2 décadas, y todo ello nos plantea un escenario que, además de complejo, en la parte de información puede haber mucho de contaminación, ¿no, verdad? Mucho de ruido, mucho de valoraciones, juicio de valores, percepciones, y por qué no hasta intereses envueltos, ¿no? Por percepción no hay. La realidad es que hemos visto cómo en desbandada han emigrado y han salido a través de la frontera cualquier cantidad de venezolanos, y quizás las mejores mentes de Venezuela
han tenido que emigrar. Pero todavía la situación que vive Venezuela sí, pero es un valor ajena, no solamente la vive la oposición, sino aquellos que también están de acuerdo con el sistema de Nicolás Maduro, también están pasando de igual forma trabajo en Venezuela. Bueno, cuando hablo de percepción, son valoraciones desde afuera. O sea, una cosa es lo que tú percibas, lo que podemos percibir a partir de un movimiento que pudiese realmente estarse produciendo o no, a través de un manejo mediático de la situación, a través de una serie de elementos, porque no le estamos, eso es. Entonces, como estamos desde afuera, correcto, como estamos desde afuera, se hace muy difícil objetivizar la situación. Entonces, lo mejor es dejar que ese proceso fluya y que los venezolanos le den salida a esa situación, ¿no? Te hago la pregunta o te refiero el tema porque cuando Marcha Verde hacía esas marchas multitudinarias en las calles, me recordaban las marchas multitudinarias que hacía la oposición venezolana a Nicolás Maduro. Sí, pero tenemos diferencia. Recuerda que ese proceso de oposición fue extremadamente violento, que no es característica de Marcha Verde. Bueno, porque también nosotros vivimos en una democracia real. El gobierno que nosotros tenemos como dominicanos es un gobierno democrático, más no es el gobierno de Nicolás Maduro, no es un gobierno democrático. Ya es una valoración de carácter político. Ya es un problema de corte político que habría que reflexionar de manera multidimensionada, ¿no, verdad? Porque, reitero, es un asunto muy complejo. O sea, Marcha Verde en Venezuela hubiera recibido bombas lacrimógenas igual que las recibió la oposición. ¿Cómo fue? Marcha Verde en Venezuela hubiera recibido bombas lacrimógenas como recibían las marchas de la oposición de allá, porque ese es un tema del sistema. Ya. Es un tema del sistema. Ya. Eso es posible, esa parte es posible. Cuéntame de Marcha Verde. Bien. Entramos en el tema. Bien, el caso específico tiene dos elementos, Marcha Verde, que reflexionar en este momento. Uno es lo que toca al cumplimiento de 2 años de resistencia verde en todo el país. Recordamos que Marcha Verde se inicia el 22 de enero como resultado de las informaciones que recibimos desde el exterior acerca de la presencia de la empresa Odebrecht, la empresa brasileña, y la injerencia de esta en los asuntos internos nacionales a partir de contratos y otro tipo de situación. Pero el asunto se enciende cuando nos informamos los dominicanos de que esa empresa se había caracterizado por manejo mafioso en las operaciones y las relaciones con los países. Estuvo en causa y Bien. ese señor dice que no, que como él, si esos contratos, esas comisiones eran de más de 100 personas, ¿cómo iba a sobornar a 100 personas? Lo que ocurre con esto es que entre el 2004 y el 2014... Fueron declaraciones de Ángel Rondón. Sí, pero el 2004 al 2014, las operaciones que se realizaron, todas las operaciones admitidas por ellos, estuvieron avaladas por sobornos y sobrevaluaciones. Las sobrevaluaciones para recuperar los sobornos y los sobornos para lograr la adjudicación de obras, incluyendo a Punta Catalina. Entonces, de eso hablamos, pero son ellos y Temístocles Montaz quienes aseguran que financiaron la campaña electoral del 2008, 2012 y 2014. 2008, 2012 y 2016. O sea, hay toda una declaración escrita al respecto. Entonces, esas informaciones fueron las que provocaron en la aparición de la primera marcha del 22 de enero. El tema no está resuelto todavía, sin embargo, yo veo que Marcha Verde ha dejado de marchar. No, al contrario. Al contrario. Eso se decía. Yo vine aquí a un programa cuando se habló de esto, de que ya Marcha Verde había caído en un letargo, había caído en una pasividad y obviamente Marcha Verde no existía. Sin embargo, se hizo el 12 de agosto la gran marcha nacional del millón, ¿no, verdad?
donde fue... Sí, pero antes era todos los fines de semana, o una vez al mes, bueno, o una vez cada 15 días. No, lo que ocurrió con esa parte en el 2017... ¿Hubo represión de parte del gobierno, no, de la policía? No podemos señalar eso. No, lo que ocurrió fue que en el 2017 hubo la gran marcha del 22 de enero, vino la marcha en febrero de Puerto Plata, que fue circunscrita a la provincia. Después, en marzo 26, vino la gran marcha del Cibao, que se significó en Santiago, que eso todos recordamos ese acontecimiento. Después de esto vino entonces marchas regionales, en el nordeste, en San Francisco de Macorís, en el suroeste, en Azua, en el este, en San Pedro de Macorís, y así sucesivamente. Y inmediatamente después se sucedieron marchas provinciales y municipales durante todo el 2017. En el 2018 nosotros, en enero, después de la concentración que hicimos el 26 de enero... ¿Tú militas en un partido político, Domingo? No estoy. ¿Tú no vas aquí donde Guillermo Moreno? No, yo estoy en Marcha Verde, única y exclusivamente, porque entiendo que es el escenario de mayor compromiso social. Después de ese calendario de marchas en todo el territorio dominicano, en una oportunidad estuviste aquí conversando con nosotros y dijiste que empezaban ahora el trabajo de campo. ¿Cómo va ese trabajo de campo? Magnífico. Ese trabajo le hemos llamado territorialidad de Marcha Verde. Que no están solos ustedes en el escenario, porque tienen un Partido Revolucionario Dominicano que está haciendo trabajo de campo, tienen un partido, los otros partidos políticos que están haciendo un trabajo de campo también. Correcto. La diferencia de nosotros está en que esa territorialidad de Marcha Verde, estamos hablando de Marcha Verde en el municipio, en los barrios, en las secciones, en los parajes, significa un acercamiento directo con la población, un informarle, motivarle, informarle acerca de esto e instarla a que asuman compromiso de responsabilidad ciudadana. Es darle participación abierta de manera horizontal a la sociedad dominicana para que se empodere de Marcha Verde. En ese proceso estamos. Y ese proceso organizativo de contacto y de elevar los niveles de conciencia y compromiso ciudadano lo hemos priorizado durante el 2018 y por eso nada más hicimos 2 grandes actividades concéntricas. Lo demás es un proceso organizativo. Ahora, ¿qué ocurre? Entramos al 2019. 2019 es un escenario, un año totalmente electoral, de proselitismo, de preparación, de guerra en términos de candidaturas. Sí. Y en ese escenario nosotros decimos, Marcha Verde no tiene una participación directa, porque no somos un partido ni nos interesa ser un partido. No tenemos candidatos. Marcha Verde converge en todo aquel que tiene sentimiento anticorrupción. Porque es un sentimiento nacional. Es un sentimiento anticorrupción. Y hay impunidad. Eso es Marcha Verde. E impunidad de todos los partidos políticos. De todas las fuerzas que estén en conteste con este. Entonces, sobre esa base, no tenemos preferencia. ¿Y cuál es la garantía de permanencia en el escenario de la oposición? Sin un líder, sin una cabeza, sin una fuente inspiradora. La importancia de Marcha Verde está en eso. El no haber dado vigencia a la visión tradicional del presidencialismo, del mesiánico, del líder que sin él no hay razón de ser. Inspirador. Nosotros somos un colectivo. Esa figura llena de oratoria y de retórica. Eso, que tiene que tiene que ser carismática para poder encantar. No, Marcha Verde es un ejercicio colectivo de democracia participativa, de horizontalidad, de unidad en una diversidad que hace posible la participación de la gente sintiéndose parte del fenómeno, no excluyéndose en el fenómeno. Y ese es el gran éxito de Marcha Verde, porque a la inexistencia de un líder, todos somos igualmente corresponsables de las medidas que adoptemos y las acciones que implementemos. Pero ustedes tienen que tener un reglamento, tienen que tener una guía de trabajo. Nosotros tenemos normas obvias, tenemos horizonte objetivo, tenemos elementos de principios básicos sobre lo cual se ejercita toda
toda la cotidianidad de Marcha Verde. Pero reitero, en una visión colectiva, en una visión participativa, en una labor de equipo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos un equipo coordinador integrado por representantes de región y de provincia, y ese equipo es que toma decisiones ejecutivas, porque la dirección de Marcha Verde descansa en la Asamblea Nacional, el mecanismo en el que está representado por cada uno de los municipios, es decir, un representante de cada municipio integra la asamblea. Y ese conglomerado es quien toma la decisión general de Marcha Verde. Reitero, esa visión colectiva, horizontal, participativa es lo que le ha dado a Marcha Verde el elemento de permanencia. ¿Con qué países Marcha Verde compara a República Dominicana? ¿Con cuáles países ustedes se han sentado a comparar República Dominicana? Partiendo de que según las estadísticas mundiales, nosotros somos uno de los países que más ha crecido en términos puntuales, porcentuales, de la región. Estamos exclusivamente por debajo de Panamá. ¿Con quién comparan ustedes a República Dominicana? Me lo dice después de la pausa. Magnífico. Nos vamos a pausar, ya volvemos. Bien, estamos conversando con Domingo de la Cruz y dejamos en el aire la pregunta de realmente Marcha Verde, ¿a qué sociedad aspira a ver en República Dominicana? ¿Con qué país pudiésemos nosotros aspirar a compararnos? Sí. Nosotros creemos que las sociedades que aspiramos o que podamos aspirar, hay que construirla. O sea, cada sociedad construye el modelo que quiere, porque ahí inciden demasiados factores. Bueno, Leonel dijo, de carácter. Leonel dijo Nueva York chiquito. Ya, bueno, pero eso fue. Eso dijo Leonel hace unos años. Eso fue un desliz. O sea, ¿por qué decimos eso? Porque dijo Taiwán chiquito. ¿Por qué decimos esto? Porque la construcción de una sociedad está cimentada sobre su herencia, sobre su cultura, sobre sus valores sociales, sobre su percepción y ¿por qué no?, concepción sobre el movimiento y la estructura económica, el sistema productivo, toda una serie de elementos que inciden, gravitan y sobre eso se construye. Nosotros aspiramos a que los dominicanos construyamos. No podemos dejar de lado la raza, ¿Perdón? No podemos dejar de lado la raza. Claro. Nosotros aspiramos a que los dominicanos construyamos el modelo de sociedad que nos merecemos. ¿Y cuál es el modelo de sociedad que nos merecemos? Tenemos que definirlo nosotros. Tenemos que diseñarlo o rediseñarlo. Por ejemplo, una característica cultural. Tenemos que borrar, claro, volver a una característica cultural básica de la idiosincrasia del dominicano, la solidaridad. La solidaridad es el elemento que más tipificaba el comportamiento cultural social del dominicano, y eso lo hemos ido perdiendo. Entonces, como eso, hay otros elementos que habría que configurar y que había que recuperar y que priorizar. Entonces, en esa dirección debemos nosotros definir, establecer qué es lo que nos conviene como modelo socioeconómico, como modelo sociocultural, como modelo sociopolítico, y en ese proceso ir. Obviamente no es un problema de la noche a la mañana, es un problema de ir definiendo que cada uno de esos elementos tienen. Ir instalando en la mente de cada uno de nuestros niños, de nuestros menores, un nuevo comportamiento, una nueva sociedad y nuevas reglas. Claro, pero en especial, y ahí tiene gravitación fundamental, los dirigentes nacionales que debe tener el país. Porque mientras los dirigentes nuestros, en todas las dimensiones del quehacer cotidiano dominicano, no actúen en función del tipo de sociedad que nos merecemos, y por el contrario, sigamos ejercitando acciones prácticamente delincuenciales como las que se ejecutan en el país, es difícil.
necesitamos el adesentamiento de la sociedad dominicana, necesitamos el ejercicio de que primero tenemos que darle importancia y valor a la gente, necesitamos recuperar el valor de familia, priorizar ese elemento y en consecuencia avanzar a partir de valores, fundamentalmente. Domingo de la Cruz lo conocemos de hace muchos años, mejor no mencionar cuántos años hace, pero hace muchos años que realmente lo conocemos. Es un verdadero gestor cultural, es un hombre preocupado por la cultura, amante de la cultura, conocedor de la cultura dominicana. Yo entiendo que la cultura dominicana, aunque la cultura lo es todo, lo que nosotros llamamos tradicionalmente cultura está dormida o desaparecida por falta de estímulo, por falta de incentivo, por falta de políticas culturales específicas, por falta de interés de la población. Yo entiendo que hay que hacer un nuevo esquema de trabajo cultural a nivel nacional. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece la situación de la cultura? Primero, sabemos que la cultura no es más que el comportamiento cotidiano de la gente, que tiene como fundamental la herencia, ¿verdad? Claro. La gente arrastra toda una serie de elementos. Claro. La que va de generación en generación, de boca en boca. Correcto, y se va construyendo en la cotidianidad. Y va siendo afectada incluso por elementos foráneos que la alteran de alguna como a cultura. Entonces, al final, nosotros tenemos que los valores culturales de hoy es el ejercicio de una serie de situaciones que han ido distorsionándose en el proceso a lo largo de los últimos 20 o 25 años. Y esa distorsión, ese desvío, nos trae como resultado un comportamiento de conducta colectiva que en el marco de la cultura se refleja con un alejamiento de lo que fuimos ayer, fundamentalmente. Ahora, en ese contexto, ¿qué está ocurriendo? Que nosotros tenemos un mecanismo que desde el Estado... sigue siendo cultura, diferente a la del ayer. Pero claro, nada más son variantes que se da, porque la cultura es el pueblo mismo y es un proceso de renovación. En este caso, hay una evolución cultural negativa, digámoslo así, porque hay positiva y negativa. ¿Cuándo es positiva? Bueno, cuando la evolución insta al desarrollo integral del ser humano y en consecuencia hay una superación constante que nos lleva a determinado estadio, a determinado nivel de acercamiento con la cultura universal y en consecuencia nos coloca como pueblo en capacidad de asimilar los cambios o transformaciones que se producen en el mundo. Además, las diferentes manifestaciones culturales contribuyen a hacer un aporte a la formación del individuo. Definitivamente. Las diferentes manifestaciones culturales. Definitivamente. Entonces, por ejemplo, el teatro hace un aporte a la formación del individuo. Claro, cada una de las manifestaciones es un proceso de aporte. Y por eso es que se habla, de un aporte integral, porque gravita en todo y su manifestación. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Durante los años 70 y 80 nosotros luchamos insistentemente para que el Estado Dominicano adquiriera una visión coherente, uniforme del desarrollo cultural y que como Estado propendiera a que la sociedad se encauzara por un proceso progresivo, positivo del desarrollo cultural. Entiéndase, una cultura que en ese proceso de aculturación, que no es más que la presencia de la cultura foránea con la cultura nacional, esa mezcla, y vamos superando hasta llegar a un momento en que ese proceso de superación nos permite entonces colocarnos, digamos, como los países desarrollados, donde los niveles de comprensión de la tecnología no son los niveles de comprensión que tenemos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque esos países han ido asimilando su situación con la situación de progreso y en consecuencia avanza. ¿La transculturación ha sido negativa en estos momentos en la cultura dominicana? Sí, porque hemos asimilado los antivalores como elemento básico y hemos descuidado o negado los valores de construcción humanista. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Cultura frente a lo que es el desarrollo cultural en nuestro país? La función del Estado en términos cultural no es ni siquiera la de regulación, sino de aportar como guía, como orientación
hacia el proceso de asimilación cultural progresiva positiva, entiéndase. Debe el Ministerio de Cultura de alguna manera preocuparse por aquellos valores que son antivalores. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la música. Y para decirlo de otra manera, nosotros tenemos el caso de los medios de comunicación. Y tenemos un departamento que regula los medios de comunicación ciego, mudo y sordo. Eso. Entonces, la regulación de los medios de comunicación es responsabilidad del Estado. Y asegurar que a través de los medios de comunicación, lo que son los valores sanos humanitarios de la cultura dominicana, se preserven, se eleven, se consoliden en términos de calidad. Se censuren aquellos que son negativos. Se censuren y sean excluidos de los medios. Entonces nosotros tenemos que a través de los medios de comunicación se propaga, se consolida la violencia, la homosexualidad, todos los elementos del lesbianismo y homosexualidad que tenemos. Se consolida y se difunde el consumo de droga, por ejemplo. Toda una serie de elementos que son antivalores. Sí. A través de los medios de comunicación y nada ocurre. O sea, el Estado no se preocupa por regular esto. Pero aún más, nosotros tenemos casos muy concretos, por ejemplo, en el orden del fomento de la literatura que hace el Estado para propender a que la literatura, la lectura, las manifestaciones artísticas pudiesen tener escenario de participación activa de la juventud. Domingo, como labor de oportunidad. En las escuelas, lo que hay es dembow. Eso. Y reggaetón, y merengue de calle. Eso. Y mientras eso ocurra... Que no es malo, siempre y cuando el contenido de las letras de esa música no sea atropellante. Así es. Así porque es. Es una música diferente, pero lo grave de esto es el contenido de la letra. Así es. Entonces, incluso a través de esa música es donde se propaga el consumo de droga, donde se hace todo ese tipo de situación. Entonces, el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad. El Ministerio de Cultura entiende que su rol es organizar una feria del libro, que dicho sea de paso es un desastre, que no tiene sentido, que es una dilapidación de recursos. Preocuparse por reconocer a 3 o 4 figuras del arte comercial, en fin, trivialidades en el contexto de una política de Estado. No hay manera de que el Estado dominicano, a través del Ministerio, contribuya a un proceso quizás de organización de la labor de promoción cultural. Por ejemplo, aquí en Santiago, nosotros tenemos, en el casco de la ciudad, nosotros tenemos que hay varios espacios de promoción cultural. Y todos andan quebrados e individualizados, sin que haya una política combinada de suerte tal que esas producciones se articulen y puedan tener un resultado. Domingo, pausamos nuevamente, al regreso volvemos ya a la parte final de Alcides esta noche, no se muevan. Bueno, de vuelta ya en la parte final, Domingo, yo creo que hay que hacer un llamado a la atención, ¿verdad?, del ministro de Cultura, de que realmente planifique y desarrolle una estrategia que sea sensible a la población y que produzca cambios. Yo creo que la escuela juega un papel fundamental en lo que es la culturización de la población, es un papel fundamental y creo que desconozco si en la oferta curricular que tenemos en las escuelas realmente se está trabajando con profundidad el tema cultural. La verdad es que lo correcto sería que el ministerio entienda que debe hacer una estrategia de desarrollo cultural. Y esa estrategia atraviesa por el hecho de la parte de formación, de fomento, de desarrollo, de promoción y divulgación cultural. Claro. Y que eso de alguna manera le dé a la juventud oportunidades. Claro.
para el ejercicio, para la participación, porque el arte es la válvula de escape fundamental de las sociedades. Y además es una forma de usted identificar talentos. Claro, descubrir talento, pero aún más, en una situación donde los jóvenes han perdido la esperanza de hacer, en la medida en que tú no le das, en la medida en que tú no le ofertas posibilidades, lo que hace es que justifica la delincuencia que hoy tenemos. Antes nosotros teníamos, sin recursos, teníamos el país invadido de actividades y organizaciones culturales. Había una labor de promoción cultural. Lo correcto sería que en vez de esas inversiones gigantescas, faraónicas, en eventos que nada aportan, que esos recursos se descentralicen en el territorio. ¿Por qué no hacemos una pequeña feria del libro por todas las provincias? Por la provincia. Ahora están haciendo, cada provincia. Ahora están haciendo regionales, pero ojalá tú veas cómo son los ejercicios de esa feria regional. No, regional no, pero en el caso de esto, nosotros necesitamos... Cada provincia tiene su característica, claro, cada provincia tiene sus intereses. Claro, lo ideal fuese que se desarrollaran temporadas y festivales en cada una de las manifestaciones, en todo el territorio nacional, y propender al proceso de organización, articulación y participación de la juventud, de la gente, en eso que hacer. Eso pudiese hablar, pudiese indicar de alguna manera que vamos a despegar. Ya, bueno, Domingo, gracias por tu presencia esta noche aquí con nosotros. Gracias a ti, hermana, por la invitación, y esperamos que estás de nuevo en cualquier momento de esto. Claro, claro que sí. De igual forma, nosotros esperamos que mañana tenga un nuevo amanecer Venezuela, que por lo menos tenga un amanecer en paz y en tranquilidad. Pero que resuelvan ellos su problema. Claro, claro. Bien. Le toca a ellos resolverlo. Gracias, Domingo. A ustedes también 1.000.000 de gracias. Duerman bien y hasta mañana.